latido de un corazón, tu voz sana y alivia, tu voz es milagro y acción. La suya, la de todos y todas. Don Vladimir de la Cruz nos va a sintetizar, conoce muy bien Venezuela, fue embajador en Venezuela, conoce muy bien la historia, conoce muy bien el análisis político y nos puede decir qué está pasando cuando la última información que hemos estado compartiendo con ustedes, nosotros en el Facebook, decía, y lo voy a repetir un momentito, decía lo siguiente: última hora, ayer a las 11 de la noche, opositora MUD 99 diputados, Partido Socialista 46 diputados, según informe del Consejo Electoral de resultados parciales, cuando faltaban 22 cargos por definir. En una primera reacción, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo: aceptamos resultados adversos, ha triunfado la Constitución y la democracia. Y por otro lado, el secretario ejecutivo del partido opositor MUD, Jesús Torrealba, decía: comenzó el cambio en Venezuela. Y empezamos por ahí, don Vladimir de la Cruz. Comenzó el cambio en Venezuela. ¿Cómo ve usted las cosas hasta este momento? Muy buenos días a Amelia y a sus queridos radioyentes. Efectivamente, ayer hubo un cambio político institucional muy importante en Venezuela. En Venezuela, desde que llegó Chávez al poder en 1998, han habido prácticamente 19 procesos electorales, este es el número 20. Todos los ha ganado el chavismo excepto uno y ahora este otro. Son dos. Desde el año 2005, Chávez tenía una oposición, un gobierno legislativo prácticamente mayoritario, porque en el año 2005 la oposición no participó en las elecciones y en esa ocasión el chavismo sacó 114 diputados y ya en las elecciones del 2010 la oposición volvió a participar y el chavismo redujo de 114 a 96 diputados y en ese momento la oposición tuvo 64 diputados. Ahí hay otros diputados de otros pequeños partidos para un total de 100 y pico de diputados, 160 y pico que tiene la Asamblea Legislativa venezolana. De manera que en esta elección que se produjo ayer, allí sí hubo una derrota muy importante del gobierno. Ayer a las 12 de la noche, prácticamente con el 96% del resultado electoral, la oposición venezolana, la Mesa de Unidad Democrática, había sacado un total de 99 diputados, siendo ellos 72 diputados nominales y 27 por lista. Y el gobierno redujo los 90 y pico que tenía a 46 diputados, 22 nominales y 22 por lista, incluso perdiendo, digamos, las áreas más fuertes del chavismo, como eran la región donde vivía Chávez, Barinas y esos estados, y la parroquia 23 de enero, que era una parroquia así como decir Los Atillos de Caracas, donde el gobierno era sumamente poderoso, y ahí también perdieron. Esto es interesante señalarlo porque es la base social del chavismo, la que se desplazó hacia la oposición. Hay que entender también que ya Maduro, cuando fue presidente electo en abril, hace 3 años, había perdido 2 millones de votantes, perdieron en esa elección, y la diferencia con la oposición fue apenas un 1%, y la oposición en esa misma elección presidencial había ganado 2 millones y medio de votantes, de manera que ya había habido un cambio importante. En esta ocasión, en la elección de ayer, de los 25 estados que tiene Venezuela, 19 estados fueron ganados por la oposición. Solo 6 estados fueron ganados por el gobierno, que fueron Sucre, Delta, Macuro, Guárico, Apure y Cojedes. En ese sentido hay que entender que el triunfo fue total, es decir, para ponerlo en términos de rojo y azul, porque el rojo era el color del gobierno,
Venezuela en este momento se tiñó de azul, así como en otras ocasiones el gobierno decía que Venezuela se teñía de rojo, en este momento se tiñó de azul. Las elecciones habían sido forzadas en cierta manera, aunque estaban convocadas para este año, y el Tribunal Electoral no había querido convocarlas a su debido tiempo, y hasta el 22 de junio pasado fue que las anunciaron para que se realizaran el 6 de diciembre. Las inscripciones se realizaron del 3 al 7 de agosto y la campaña electoral fue del 13 de noviembre al 3 de diciembre. En ese sentido se movilizaron 19, casi 20 millones de votantes. Habían casi 15.000 centros de votación y 41.000 mesas de votación, más o menos en números redondos. Esto elige 167 diputados, son 113 por listas nominales, 51 por listas de partidos y 3 diputados indígenas. Todavía falta escrutar un porcentaje muy pequeño de votos y falta por definir 22 diputados. Aún así, bajo esta falta de definición de estos diputados, la oposición asegura, en declaraciones que han venido dando en la noche, que ellos tienen más de los 113 diputados con posibilidad de llegar a los 115, con lo cual tendrían una mayoría demasiado holgada, tendrían una mayoría para gobernar plenamente sin ninguna capacidad de oposición por parte ahora sí de los gobiernistas en la Asamblea Legislativa. De manera que en ese sentido sí están definidas las cosas. En Venezuela, digamos, el 113 diputados son la mayoría calificada en este momento. Con lo que tienen los que han triunfado, pueden elegir el nuevo directorio legislativo. Es decir, con simple mayoría, pueden ya elegir el directorio legislativo, pueden convocar referendos locales. Hay distintas mayorías en Venezuela, la mayoría calificada de 113, la mayoría simple de 84 diputados, hay una mayoría de 4/5 partes, que son 101 diputados. Con esta mayoría es interesante señalar que ya la oposición puede impedir la ley habilitante del presidente, puede censurar ministros, puede censurar al vicepresidente y podría hasta convocar referendos aprobatorios de leyes. Si la oposición llegara a tener más de los 112 diputados, podría incluso reformar la Constitución, podría convocar una asamblea constituyente, puede aprobar códigos por sí solo, puede quitar la inmunidad parlamentaria como le ha hecho el gobierno a algunos diputados opositores para destituirlos de la Asamblea Legislativa, podría fomentar referendos sobre acuerdos internacionales, puede renovar el Tribunal Supremo de Justicia, y esto es muy importante porque en este enredo político que ha habido en Venezuela falta por nombrar 18 magistrados que están en proceso de nombramiento, que no le dio tiempo al gobierno de nombrarlos, de manera que en este momento es la nueva Asamblea Legislativa que se instala el 5 o el 6 de enero que tiene la capacidad de nombrar 18 magistrados, y esto puede cambiar mucho la correlación de fuerzas, aunque requiere, digamos, ese nombramiento de magistrados, acuerdo, porque se tienen que nombrar por 2/3 partes, pero ya el hecho de que la oposición esté gobernando la Asamblea Legislativa tiene la ventaja, porque igual gobierna el directorio, gobierna la presidencia de las comisiones, etcétera, y de alguna manera lleva la iniciativa hasta para el nombramiento de los nuevos miembros del tribunal. Entendamos que en el pasado, cuando Chávez asumió allá a principios de este siglo, que tenía una mayoría opositora, digámoslo de esa forma, en la Corte, Chávez lo que hizo fue aumentar el número de magistrados para cambiar la correlación de fuerzas. En este momento, porque han pasado ya 16 años en que el chavismo ha gobernado también en la Corte, donde la Corte es mayoritariamente chavista, la Asamblea Nacional puede ahora elegir nuevos magistrados y hacerle lo mismo a Chávez, de cambiarle la correlación de fuerzas al chavismo, de cambiarle la correlación de fuerzas en la Corte, porque además ellos habían hecho modificaciones muy importantes de carácter legislativo con las cuales el Tribunal Supremo de Justicia o la Corte podía influir de manera muy determinante
en aspectos de carácter legislativo. Incluso puede decirse una ley de, bueno, no es como la sala constitucional nuestra, pero tenía una capacidad de veto muy significativo ahí. La derrota, digamos, del chavismo, pues es un triunfo de la oposición, claro que sí. Se le está dando la espalda al modelo chavista en cierta forma, se le está dando la espalda a una forma de ejercer gobierno y de ejercer un gobierno muy corrupto, que es una cuestión muy importante en Venezuela, donde se ha mostrado, digamos, un problema de carencia de alimentos, de carencia de artículos básicos de primera necesidad, donde no hay un proceso productivo importante de artículos fundamentales. Casi el 65% de lo que se consume en Venezuela se importa, y casi la mayor parte de Colombia. Allá hay una situación de ese tipo. El petróleo ha venido en caída, eso ha afectado obviamente a Venezuela, pero ha afectado también la producción de petróleo venezolano, que no produce lo que antes producía. Han bajado casi en 2 millones la producción de barriles de petróleo. Venezuela no ha podido internacionalmente elevar el precio, no ha logrado convencer a los árabes de que eleven el precio, porque eso significa reducir la cantidad de petróleo. Reducir la cantidad de petróleo alguien tiene que hacerlo, y los árabes no quieren hacerlo. Y Venezuela no tiene capacidad en este momento tampoco para reducir su capacidad productora, porque entonces todavía se le viene más abajo toda su situación económica. El triunfo de ayer a las 10:30 de la noche, el comando chavista prácticamente se había retirado de la Plaza Bolívar, y a las 12 de la noche Maduro reconoció el triunfo en el teatro principal, y a las 12 de la noche, después del triunfo de Maduro, las iglesias empezaron a repicar campanas por todo Caracas y seguramente por todo Venezuela, de manera que esto ya presagiaba que el triunfo no solo era contundente, sino que inevitablemente tenía que ser reconocido como lo reconocieron los principales líderes del chavismo, entre ellos Diosdado Cabello. No se me vaya, don Vladimir, vamos a hacer una pausa. Sí, efectivamente, Maduro acepta derrota en legislativos y la recibe como una bofetada. Vamos a volver para leer esta última información que está saliendo, pero también para que don Vladimir nos haga usted dirá, bueno, que ya ganaron, pero no ganaron el poder de los diputados, diríamos aquí, de la asamblea, diríamos aquí. Bueno, pero esto es suficiente, no, se pueden cambiar cosas, no. ¿Qué va a pasar con las amenazas anteriores del régimen chavista en caso de que perdieran y tuvieran que entregar poder? Sigue Maduro como presidente. Un poquito explicarles eso a ustedes que me están preguntando, pero hagamos una pausa, tenemos que hacerla, ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas, amigos y amigas, la voz de Nicolás Maduro, un momentito, un medio segundo, la voz de Nicolás Maduro también en el programa. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Don Vladimir de la Cruz, sigamos con esa etapa para que la gente pueda comprender, porque se lo está preguntando, bueno, ganaron una parte, la otra, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa exactamente? Usted ya nos hablaba del gran poder que tendrían con solo lo que ha pasado hasta ahora, pero también veníamos del campo, aunque Maduro dice esto ahora, de voces que decían, no, aquí esto no se va a entregar fácilmente el poder que hemos tenido. Hay que entender que el triunfo fue tan contundente que no podíamos dejar de reconocerlo. Difícil hubiera sido ese reconocimiento si el triunfo hubiera descansado en un 1% de diferencia. Pero aquí la diferencia es verdaderamente aplastante. Entonces la realidad se impone, y eso es lo que ha hecho que el gobierno, Maduro, Diosdado Cabello y los principales líderes del Partido Socialista Unificado de Venezuela tengan que reconocer eso. Maduro como presidente gozaba apenas de una aprobación nacional de un 25 o 35%, entre esos dos porcentajes oscilaba.
mientras que Chávez siempre anduvo arriba del 60%. Esto para entender que este era un presidente evaluado en buenos sentidos. La derrota que ha sufrido el gobierno va a provocar, digamos, una discusión al interior del partido de gobierno para establecer las responsabilidades de la derrota. Y creo que Maduro va a ser el cabeza de turco en este sentido. A él le van a empezar a achacar todo. Primero porque ha sido el objeto de la crítica pública, ha sido el objeto de la mala administración, ha sido el objeto de señalar al gobierno como un antro corrupción. De manera que esto va a provocar probablemente nuevos liderazgos, un desplazamiento importante de Maduro, que sigue siendo presidente de Venezuela, pero va a desplazar a Diosdado Cabello, indudablemente de la Asamblea Legislativa como presidente, y que además está señalado como el principal capo mafioso del comercio de la droga en Venezuela hacia el exterior, y como el jefe del cartel de los soles, creo que lo llaman allá. De manera que en ese sentido, ese es un golpe muy importante a un sector de líderes del Partido Socialista Unificado de Venezuela y del chavismo que se separan en ese sentido de Maduro. Maduro como tal no ha sido cuestionado de corrupción, salvo ahora que han sido vinculados a tráfico de drogas dos sobrinos de él por parte de su señora esposa. Pero él directamente no, mientras que Diosdado Cabello sí está cuestionado internacionalmente. Rafael Ramírez, el que es representante en la ONU, que fue director de PDVSA, de los petróleos venezolanos, recientemente fue denunciado por el Wall Street Journal, en un artículo muy largo que lo sacaron en todas las ediciones mundiales que tiene ese periódico, como un hombre que se dedicó al lavado de dólares, y eso goza de inmunidad diplomática en la ONU, y ahí lo tienen. Pero son golpes que ha recibido el madurismo y el chavismo en los dos líderes más importantes que tenía, aparte de Maduro, que eran Diosdado y Rafael Ramírez. De manera que esta derrota, junto con esos cuestionamientos a estos dos dirigentes, deja a Maduro solo. Y eso va a provocar una crisis interna en el partido de gobierno, porque incluso perdieron sus centros más importantes de votación, donde el chavismo era fuerte, y va a provocar probablemente el ascenso de nuevos liderazgos en posibilidad de disputar la candidatura del 19 con un líder que no va a ser Maduro, obviamente, ni va a ser Diosdado, ni va a ser Rafael Ramírez. Entonces esto va a empezar a provocar algunos problemas. De otra parte, hay que entender que ya en la Asamblea Legislativa venezolana habían habido algunas disidencias importantes, y en el Tribunal Electoral actual, uno de los magistrados ayer y antier ya había dado declaraciones como separándose un poco de la línea oficial del tribunal, reconociendo que había que aceptar el resultado electoral fuere cual fuere. Y ya había dentro del propio Tribunal Electoral gente que no estaba dispuesta a avalar ninguna situación de alteración de ese proceso. Ahora viene, digamos, la parte de la negociación parlamentaria para la gobernabilidad. Es decir, está claro que en Venezuela el poder ejecutivo sigue en manos del chavismo y tiene mucha capacidad de hacer cosas, sobre todo porque el Estado venezolano ha sido un Estado muy asistencialista, muy benefactor, y muy populista y muy corrupto en las políticas que ha impulsado de carácter populista. Por ejemplo, este año, para influir en el resultado electoral, aumentó en un 60% los salarios en marzo y en octubre, en vísperas de las elecciones. Entendamos que esto es nada más para lograr votos a favor. En Venezuela se dan al mínimo 3 aguinaldos en casi todas las instituciones del Estado, y algunas instituciones como el propio Tribunal Electoral tienen 13 aguinaldos, Amelia. Estamos hablando de 13 aguinaldos que se los dan partidos cada 4 meses, porque el grado de corrupción en Venezuela ha sido de tal forma que ese montón de privilegios que aquí también se cuestionan por las convenciones colectivas, allá se han dimensionado de una manera tal que se han llegado a establecer situaciones como estas, o periodos de vacaciones que llegan casi a los 60 días.
Entonces, todo eso hoy está en cuestionamiento porque quedó claro que ni siquiera con esas políticas pudo lograr influir en el proceso electoral. ¿Qué le queda al gobierno ahora como fuerza opositora en el gobierno? En la Asamblea Legislativa, digamos, obstaculizar el proceso legislativo que pueda impulsar la oposición. Me parece que eso sería equivocado, porque al final las leyes son leyes generales, no hay leyes tan particulares. Al final también el Poder Ejecutivo tiene que mandar leyes, como hace aquí en periodos extraordinarios, a la Asamblea Legislativa para que se las aprueben. Ahí tiene que producirse un proceso de negociación. Ya no va a haber, digamos, la facilidad de que le den la ley habilitante a Maduro. Eso no va a suceder. Más bien puede suceder que el Congreso ahora apruebe una ley de amnistía general, amnistía parcial o amnistía total, porque hay esas tres formas allá, para liberar gente que está perseguida políticamente por el gobierno, que están detenidos sin causas importantes verdaderamente, y probablemente este sea un golpe político de la oposición. Si el gobierno fuera inteligente, liberaría rápidamente ese montón de presos que tienen ahí, porque ya la oposición anoche mismo empezó a levantar la idea no solo de la ley de la amnistía, sino también la ley para investigar torturas y violación de derechos humanos, cosa que no se había dicho públicamente, pero ya se está señalando, con lo cual, si en ese sentido se vincula al gobierno, pues va todavía a decrecer más su popularidad, su importancia, etcétera, ¿verdad? Muchas gracias a don Vladimir de la Cruz, brillante, como siempre. Amiga y amigo, usted tiene elementos de juicio. Ahí tiene fundamentaciones de las afirmaciones que hace don Vladimir y nos ubica en este momento que es importante, no solo por Venezuela, que ven ustedes, usted puede creer que compra un pueblo, puede ser que lo compra, pero llegado el momento y ante las inconsistencias y las cosas que se han ido cuestionando, vea lo que dijo el pueblo venezolano. Sin duda alguna, una lección para muchos. No se trata de derechas e izquierdas, se trata de cómo manejas el poder, Costa Rica. Se trata de cómo las personas manejan el poder. Se trata de que no nos vuelvan a contar el cuento de que Ceausescu allá en Rumanía hasta tomaba agua y iba al baño en inodoros de oro. Y era comunista. Se trata de que no nos digan, que no nos golpee, que gente que uno dice, pero jamás, ¿cómo iba a pasar esto? Bueno, va a resultar que están cuestionados por problemas de narcotráfico. Pero por eso es que la gente que maneja el poder, sea de derecha, de arriba o de abajo, tienen que saber que depende cómo maneje el poder, porque si no se estrella. Los pueblos no aguantan cuando las cosas se comienzan a hacer obvias. Y entonces por eso es que estamos hoy viendo el caso de Venezuela contra todos los que decían no jamás, eso va a ser una diferencia cortita entre unos y otros, y por eso hablan de la posibilidad de que en Venezuela aquello se fuera a desbaratar hoy en la mañana. No, como decía don Vladimir, contundente. Vamos a ver qué pasa. Deseamos, por supuesto, que pase lo mejor para ese lindo pueblo venezolano. La mía, la suya y ahora la voz del Instituto Meteorológico Nacional. Ahí está Juan Diego Naranjo, para que usted tome previsiones esta semana. Y les voy a decir que, entre otras cosas, la previsión que todos deberíamos tomar es ver las horas en que salimos. Están hechos las calles más importantes, parqueos desde la mañana, desde tempranísimo. Es una locura. O tenemos mucha plata o nos encanta andar en parqueos, no sé, pero todo se vuelve un parqueo. Por todo lado en que uno trae un parqueo, hay carros en los dos lados, la policía no hace nada, todas las líneas amarillas llenas, la policía de tránsito no hace nada. Por la parte de San José Centro está fatal, no hay una grúa dando vuelta y haciendo partes a los que están mal parqueados, cero. Pero en fin, a esto se puede unir que esta semana tendremos vientos, tendremos lluvias. Esos son los pronósticos. Entonces que para que seamos más previsores y más respetuosos, no solo vale lo que yo tengo que hacer, vale también el derecho y la posibilidad de que el que va a la par mía y al que yo le estoy estorbando tenga que ir a trabajar o tenga un problema si no llega rápido. O sea, se trata de conciencia. Pero Juan Diego Naranjo nos cuenta por lo menos en relación al tiempo para que tomemos las previsiones del caso. Don Juan Diego, buenos días. Hola, muy buenos días, doña Amelia.
Sí, efectivamente, dos condiciones que usted mencionó ahora, el viento y la lluvia, es lo que va a estar presentándose prácticamente durante esta semana, que es bastante normal que las condiciones que van a ocurrir durante esta semana de fin de año, particularmente las lluvias, más que todo van a quedarse hacia la provincia de Limón y la zona norte, y se va a presentar durante la madrugada y primeras horas de la mañana, disminuyendo considerablemente después de media mañana en adelante. Y por el contrario, más bien aquí en el centro del país, Guanacaste y parte del Pacífico Central, las condiciones características de estación seca que desde ya hace algunas semanas hemos venido sintiéndolo. La región donde sí se va a sentir un poco más de viento va a ser en el Pacífico Norte. Estamos previendo inclusive ráfagas de hasta unos 60 kilómetros por hora en lugares como Tilarán, los sectores de los volcanes, lugares que son bastante ventosos. Y aquí en el Valle Central no nos extrañemos, de vez en cuando se tienen ráfagas bastante fuertes que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Pero en términos generales hablamos de condiciones muy normales de esta época de diciembre, noches y madrugadas bastante frescas, eso sí, temperaturas durante el día que no van a ser muy altas, al menos San José, estamos previendo que los máximos se registren entre 24 a 23 grados Celsius, y sectores un poco más fríos como Cartago y los alrededores del volcán Irazúa, aquí en el Valle Central, alrededor de unos 20 a 23 grados como máxima. Escasas lluvias, casi que todo concentrado en la provincia de Limón, y como repito, condiciones bastante típicas de este fin y principio de año. Prepararnos con abriguito. Sí, para los que vivimos en el Valle Central sí, y para los que viven en Limón y zona norte, no dejar guardado el paraguas. El paraguas. Muchas gracias a Juan Diego Naranjo del Instituto Meteorológico Nacional. Fin de año frío se llama esto, y hay que prestarle atención para no enfermarnos, porque si no después nos vienen aquellos catarros y pasamos las fiestas todavía, o en los descansos los pasamos cargando con todos estos síntomas de la gripe, que como digo yo, no es nada y es todo. Cuando te da gripe te vuelca. Entonces a cuidarse, ya hay mucha gente con gripe ahorita, pero entonces a cuidarnos, nos lo está previniendo el Instituto Meteorológico Nacional. Y ahora vamos a hacer una pausa grande, pero con la idea de que ustedes y yo estemos llenos de fuerzas para enfrentar un día las situaciones que tengamos que resolver, y todo con mucha ética, con mucha conciencia, con mucho entusiasmo, porque de eso también se trata, de ponerle entusiasmo a las cosas. Después no podemos quejarnos si no nos salen. Bueno, así es la vida. Somos responsables de las decisiones que tomamos, ¿verdad?